¿Puede el Barça remontar el 3-0 contra la Juve? Bien, ahí tenéis la caja de comentarios. Podéis, evidentemente, poner lo que os dé la gana. Si creéis que el Barça va a ganar 853-0, si creéis que la Juve va a ganar 0-10, lo que queráis. Ahí está para que deis vuestra opinión. Yo voy a dar la mía aquí. Y lo que voy a destacar, sobre todo, por encima de todo, es que a la Juve hay que meterle miedo. Sin más, miedo. Para empezar, la Juve ahora mismo y los juventinos, lo veo en las declaraciones de exjugadores, de entrenadores, de profesionales del fútbol y de la gente de la Juve, tienen miedo. Tienen mucho respeto al Barça por lo que ha sido durante todos estos años y por el impresionante 6-1 que consiguió contra el Paris Saint-Germain. Muchos saben perfectamente que este Barça ya no es tan fuerte como el de años anteriores, pero también saben que tiene a Messi, Neymar, Suárez y que cuando el Barça está activado o muy motivado, y el 3-0 te da una motivación enorme, el intentar remontar, pues puede pasar cualquier cosa, como se demostró contra el Paris Saint-Germain. Ese miedo es importantísimo. Ese miedo, por un lado, es positivo para ellos. Es positivo porque, a diferencia del Paris Saint-Germain, que vino a Barcelona pensando, bueno, esto realmente, ellos hablan de remontada, pero esto está hecho y tal, y vienes pues bastante confiado. Y eso fue un punto a favor del Barça, ¿no? Que salió creyendo. El Paris Saint-Germain, mientras se puso en el campo, encajó el primero, empezó a tener el miedo de decir, a ver si al final nos van a remontar. Y entre unas cosas y otras se dio la situación perfecta para que el Barça pudiera remontar. La Juve no viene así, la Juve ya viene advertida, ya sabe lo que pasó contra el Paris Saint-Germain, y ese es un punto negativo que resta en ilusión para creer en la remontada. Pero por otro lado, también ese partido nos da un punto a favor, que es lo que estoy diciendo, el miedo. Si la Juve encajara un gol, ya no hablo del primer minuto, ni siquiera en la primera parte, con que el partido fuera 0-0 hasta el minuto 60 y el Barça en el minuto 60 marca el 1-0, es que se cagan encima. Primero porque la inmensa mayoría de esos jugadores no conocen el Camp Nou. Y esto, que parece una chorrada, es importantísimo. Lo dijo Verratti, lo confesó Bonucci, ¿no? Que habla mucho con Verratti. Y Verratti le explicó que, bueno, cuando vas al Camp Nou, el campo es muy ancho, el clima que se genera ahí, se enrarece el ambiente. Y efectivamente es que es así, las dimensiones del Camp Nou son enormes, los espacios, también lo dijo Thiago Silva, controlabas a uno, te salía a otro, no sabes ni lo que pasa porque estás totalmente bloqueado por el miedo, y eso es lo que el Barça tiene que generar si quiere remontar. Muy bien Luis Enrique, por supuesto, que dice a la plantilla lo de ir a por el 5-1. Bueno, realmente no dijo ir a por el 5-1, dijo que había que ir a marcar 5 goles, atacar, 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 atacar y solo atacar, nada más que eso, atacar y luego atacar y volver a atacar, por supuesto. Pero la cuestión es que evidentemente el 3-0 vale. El 3-0 vale para forzar una prórroga, juegas en casa, vuelves a empezar, a lo mejor llegas al 3-0 y te eliminan, pero evidentemente consiguiendo el 3-0 vuelves a abrir la eliminatoria que se decide en tu casa y tienes pues todas las opciones, vas en dinámica positiva mientras ellos vienen en dinámica negativa. Por tanto, tampoco tiene por qué ser totalmente necesario marcar 4, 5, 6 goles. Y sí que el Barça debe atacar, por supuesto, teniendo al menos un poco de cuidado y pensar en no conceder pues ni contras ni especialmente algunas faltas que se concedieron contra la Juve, que fueron muy evitables y que de hecho en el 3-0 viene de una falta, primero forzada absurdamente, que deriva en un córner y ese córner termina en el gol de Chiellini. Tienen a Pjanic, que es uno de los mejores lanzadores que existe, y evidentemente hay que evitar por todos los medios hacer faltas absurdas y permitir córners, porque son auténticos especialistas en las jugadas de estrategia. De hecho, uno de los puntos positivos de atacar, atacar y atacar es que vas a estar jugando en su mitad de campo y muy probablemente pues consigas evitar esas situaciones de faltas cercas a tu área, de ese tipo de faltas esquinadas que suelen ser muy peligrosas. Otra cuestión importantísima es la temporada 2012-2013, creo que bastante gente ya lo olvidó, pero Allegri era el entrenador del Milan, un Milan que en el partido de ida gana al Barça 2-0, con un Barça horroroso que no generó, ni una situación clara de gol, a diferencia de en Turín, donde el Barça, por cierto, sí generó situaciones suficientes como para al menos sacar un 3-1, un 3-2 o 4-2, pero pues la pelotita no entró, ni que decir tiene, evidentemente, que mañana un punto fundamental es la efectividad y tener suerte de esto de que si tienes 10 ocasiones no falles las 10. Pero, como decía, Allegri era el entrenador de aquel Milan que ganó 2-0 al Barça, eliminándole totalmente en defensa, y muy pocos creían en la remontada. Aquel partido que terminó con 2-0 en San Siro, el Barça jugó con el 4-3-3, era el Barça de Tito Vilanova, fallecido Tito Vilanova,
que en aquel momento estaba de baja por su enfermedad y Jordi Roura era el entrenador. En el partido de vuelta en el Camp Nou, el Barça cambia el esquema 3-3-4 o 3-4-3, a mí me parecía más un 3-3-4 con Messi en la zona central, que era algo que no se esperaban para nada. El Barça tenía dos extremos muy abiertos, generó espacio por dentro, no se esperaban a Messi en esa situación y les destrozó. Ahora evidentemente Allegri sí conoce esa variante del 4-3-3 al 3-4-3, aquel día no se la esperaba para nada, pero la cuestión no es el esquema, la cuestión es el miedo que puede tener Allegri a ser, pues, o a recibir otra remontada. De hecho, en Italia, para empezar, a los medios de comunicación no le cae muy bien, y él es consciente de eso, de que le van a atacar por todos lados si el Barça le remonta. Y en Italia están haciendo mucha presión, ¿no? Muchos ya dicen, bueno, si Allegri sale ahí pensando en especular, pues claro, es muy posible que el Barça le remonte. Pero si sale a atacar, pues seguramente la Juve consiga ganar. Y claro, eso es muy fácil decirlo desde fuera. Si tú no eres el responsable, es muy fácil decir, sí, vamos al Camp Nou a atacar y marcamos 2 goles. Unai Emery, con el Paris Saint-Germain, fue a Barcelona a atacar. A atacar. Claramente había los gestos continuamente los 10-15 primeros minutos pidiendo a Unai Emery que adelantaran líneas, que salieran a presionar, pero no podían, porque el Barça salió tan agresivo, salió tan intenso, tan convencido, que los encerró en su propia mitad de campo y los jugadores estaban, aquí viene sobre todo la clave, totalmente irritados. Incomodísimos sobre el terreno de juego, sin saber qué estaba pasando. Cada vez le aparecía uno diferente, por la derecha, por la izquierda, por todos lados. No sabían qué hacer, no sabían qué pasaba, y evidentemente esa es la clave para mañana. No se trata de marcar al minuto 1, ni al minuto 15, ni al 20, ni al 35, ni al 80. Se trata de que estén siempre incómodos, que no se sientan a gusto en ningún momento, del segundo 1 hasta el último segundo de partido, que no se sientan cómodos, que estén acojonados. Has ganado 6-1, aprovéchate de ese miedo. Tú no tienes nada que perder, evidentemente. El Barça, vale, te eliminan. ¿Y qué? Si ya estás eliminado, o sea, si todo el mundo, ahora mismo yo creo que la mayor parte de los barcelonistas damos por hecho que el Barça va a ser eliminado. Por tanto, si vas a ser eliminado, pues bueno, nos joderá, por supuesto, pero evidentemente ahora que tienes un partido por delante, una opción, pues intenta resucitar contra un equipo que sabe que tiene pie y medio en semifinales. Y ellos sí tienen miedo a perder lo que tienen. Ese miedo te bloquea. Ese miedo hay que sumarlo al 6-1 que consiguió el Barça. Ese miedo hay que sumarlo a lo grande que es el Camp Nou. Estos jugadores no lo conocen. Y por supuesto, si el Barça consigue hacer un partido intenso, agresivo, como el del Paris Saint-Germain, que está siempre encima, en 3/4 de campo, encerrando la Juve. A mí me pueden contar las películas que quieran de sí, es que esta Juve se cierra mucho mejor que el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain defendía con 11, con una maraña brutal, y ni así fue capaz. En la segunda parte, Emery metió el autobús de una manera espectacular, cambiando a Draxler, metiendo a Aurier, en fin, metió a todos los jugadores de perfil defensivo que pudo, porque sabía pues que no era posible contener aquello. Y no fue capaz ni así. Porque los jugadores no sabían lo que hacer, si lanzar el fuera de juego y salir, o si quedarse atrás. Esa duda, ese miedo es porque estaban totalmente incómodos, porque no se sentían a gusto en el terreno de juego. Y ya digo, lo dijo Thiago Silva, tapábamos a uno y salía otro, tapábamos a ese otro y salía otro más. Esa es la clave, ser más rápido que ellos, mentalmente estar más metidos, como mínimo igual de metidos en el partido, pero si puede ser más metidos que ellos en el partido. Y por supuesto el Barça debería tener en cuenta que la Juve va a hacer algo que, con toda seguridad va a hacer algo que el Paris Saint-Germain estaba tan bloqueado mentalmente que no hizo, como es el tema de las faltas. El Paris Saint-Germain debería haber hecho muchísimas más faltas, interrumpir mucho más el juego para cortar el ritmo del Barça. No me refiero solo al ritmo del balón, sino sobre todo al ritmo mental. Irritar al Barça, provocarle, desgastarle, que se frustren viendo que cada 2x3 pues es una de las cosas que hace, Simeone con el Atlético de Madrid. Y muy probablemente intenta hacerla la Juve, aunque la Juve no es un equipo sucio, para nada. Muy probablemente vengan a ganar de manera deportiva, pero también muy probablemente el Barça tiene que esperarse el peor escenario posible. En momentos puntuales hagan faltas, hagan pérdidas de tiempo, y el Barça no puede desquiciarse y frustrarse haciendo errores como se hicieron contra el Paris Saint-Germain, donde Neymar, por ejemplo, en un momento dado casi se autoexpulsa haciendo una agresión completamente absurda. Ahí hubo suerte que Aitekin lo interpretó como, tarjeta amarilla, luego también interpretó de forma exactamente igual una agresión de Verratti a Messi. Pero evidentemente el Barça no puede contar con que le van a echar una mano
Y si hay una agresión, pues el árbitro te va a volver a sacar amarilla, ¿no, macho? No hagas eso, intenta estar concentrado única y exclusivamente en el balón. Y sobre todo, yo ya sé que evidentemente, una vez más lo digo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero sobre todo, el equipo debería estar siempre olvidándose del resultado. Salir a marcar goles, salir a atacar, marcar goles, atacar, marcar goles, que te marcan el 0-1. Me importa una mierda. Atacar, marcar goles, que me cosen a patadas y a hostias. Me importa un carajo. Atacar, marcar goles, que el árbitro me está aquí molestando, que pita fatal, tal. Espératelo porque los medios de comunicación han generado presión. El partido contra el Paris Saint-Germain a nivel internacional generó mucha presión, mucho debate, controversia y evidentemente, en caso de duda, Kuipers, que va a ser el árbitro, a mí me parece un árbitro bastante fiable, pues muy probablemente por miedo decida a favor de la Juve. Porque si no, si pasara, por ejemplo, cualquier penalti que tienes duda, dices, bueno, no se lo voy a pitar, no vaya a ser que no sea, y luego pues vuelven aquí a decirse que la UEFA le está echando una mano. Pues no, céntrense en el juego, en estar concentrados, agresivos, intensos. Si la pelota no entra, sigue. Si te dan patadas cortando el juego, sigue concentrado, porque es la única manera. Y hay muchas opciones, muchísimas opciones. Eso de que la Juve defiende mejor que el Paris Saint-Germain es mentira. Al Paris Saint-Germain le generamos 7 u 8 situaciones, no más. Hubo la suerte de que prácticamente se marcó todo. Neymar tuvo una falta, la clavó en la escuadra. Los 2 penaltis, el Barça, que suele tener bastante problemas con los penaltis, se marcaron los 2. La primera jugada, que no es ni ocasión, es una chapuza allí total, Suárez consigue marcarla. El 2-0, totalmente rocambolesco, que ni siquiera es una situación, el Barça consigue marcarlo también. Voy a decir más. En Turín contra la Juve, el Barça hizo más ocasiones claras que las que se hicieron contra el PSG. Y sin embargo no conseguimos marcar ninguna. El fútbol es así. Marcar o no marcar esas situaciones, ese último tiro, ese último pase, pues bueno, se puede fallar. Lo decía Guardiola, pero perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen. La cuestión es precisamente esa, desde el segundo 1 hasta el último, hiperconcentración, creyendo siempre hasta el final. El Barça, ¿cuántas veces ha conseguido ganar el partido por 3 o más goles? O sea, por 5 o 6, en el Camp Nou ha marcado no sé cuántas veces, ya no hablo en el partido entero, sino en las primeras partes. 3-0 el otro día, la Real Sociedad, que es un muy buen equipo, 3 en la primera parte, 3, y en un mal momento, sin Neymar, y le metió 3, al Sevilla, 3, al Valencia, 4, joder, o sea, el Barça tiene capacidad de sobra para hacer muchos goles en el Camp Nou, y la cuestión es intentar rozar la perfección, intentar hacer el mejor partido posible, y si no te sale, pues bueno, sabes de sobra que no pierdes en el Camp Nou. O sea, no es porque hayas perdido ayer, la eliminatoria la pierdes en Turín, pero tienes una última opción, eres mejor equipo que la Juve. Para mí claramente el Barça es mejor equipo que la Juve es uno de los mejores equipos del mundo, pero para mí el Barça al máximo nivel es mejor equipo que la Juve. Y tienes una ventaja enorme, insisto. No conocen el Camp Nou, el entrenador tiene miedo, lo tengo clarísimo. Pues él seguro que dirá que no, evidentemente. No va a decir, ¿estás cagado? Sí, estoy totalmente, tengo pañales puestos. No va a decir eso, evidentemente, porque vaya mensaje transmite tanto a la afición como a los jugadores. Pero evidentemente un entrenador que ya ha sido remontado varias veces y que ha caído eliminado contra el Barça, porque aparte quedó eliminado años atrás también, no solo esa vez cuando la remontada del 2-0, sino que quedó eliminado también en la temporada 2010-2011, una Champions que ganó el Barça, empate a 0 en Italia y luego 3-1 en el Camp Nou. Por tanto, ahí están los resultados de Allegri, 3-1, 4-0, así que ya sabe perfectamente que con el Barça a máximo rendimiento 3-4 goles es perfectamente posible que te los hagan. Y aquel Milan, cierto es que no era tan fuerte como esta Juve. No lo es. Esta Juve tiene mejores jugadores, es un equipo más compacto, mejor trabajado, tácticamente hablando. Pero no menos cierto es que aquel Milan no se enfrentó a un Barça sin miedo, a un Barça ya eliminado. Y tampoco aquel Milan era un equipo pues que venía a jugar sabiendo que semanas antes el equipo contra el que vas a jugar le metió 6-1 a un rival al que le remontó un 4-0. Todos los entrenadores, todos sin excepción, tienen miedo siempre en sus planteamientos a Messi. Todos. Nunca saben si marcarle de manera individual o de manera zonal. Nunca saben.
existe la tendencia a marcarlo de forma zonal. Para mí, de hecho, es la mejor forma o la única forma de ser sólido en la marca. Intentar generar un embudo por dentro en la zona central, pero la cuestión es que tienes ahora a Neymar en un muy buen momento, aunque a pesar, bueno, en los últimos partidos no ha estado tan bien, pero contra el Paris Saint-Germain ya vimos lo que hizo, ¿no? A Messi lo cerraron, ya lo comenté, lo cerraron en la zona central, pero ese cierre que hicieron en la zona central, necesitando de muchos jugadores, permitió que Neymar tuviera espacio por fuera y Neymar se la lió al Paris Saint-Germain. Por tanto, son cuestiones que Allegri conoce perfectamente y por mucho que tú digas, sí, bueno, voy a hacer esto y tal, nunca va a estar convencido, nunca. Estoy seguro de que va a ir a intentar la Juve, intentar marcar goles, seguro, pero seguro, vamos, porque tienes un 3-0, ya viste lo que le pasó al Paris Saint-Germain, que intentó cerrarse totalmente, y ellos en alguna situación de estrategia, en alguna contra, intentando presionar arriba sobre la salida del Barça, seguro que van a intentar aprovecharse de esa ventaja para intentar marcar un gol y obligar al Barça a ir a 5 goles. Vale. Pero también estoy seguro de que si el Barça está hiperactivo, está hiperconcentrado y les mete solo un susto, solo uno, de esto de que Luis Suárez se quede solo porque tiene la defensa muy adelantada y le gana la espalda, solo con un susto ya se van a acojonar tanto con el Paris Saint-Germain y se van a quedar encerrados en su propia mitad de campo. Unai Emery, insisto, le pedía a sus jugadores que salieran de ahí, como el típico entrenador, le dice a un boxador, sal de las cuerdas que te están dando, sal de las cuerdas, pero claro, tú se lo puedes decir, pero es que él es el que está comiendo las hostias allí, metido contra las cuerdas y no hay manera de salir. Entonces, esto es lo mismo. Por mucho que tú digas, si el Barça te domina, te encierra y está atacando ordenado muy intenso, salir de ahí es muy, muy complicado. Y el Barça es lo que tiene, generar incomodidad, generar irritación, que a la Juve se le haga el partido eterno. No se trata tanto de marcar en el minuto 1, ni en el 10, ni en el 30. Se trata de hacer que estén incómodos, que tengan miedo, y si por encima consigues marcar goles, pues evidentemente van a tener todavía mucho más miedo. Hay que tener clarísimo que es complicadísimo ya, o sea, ya hacer una remontada de un 4-0 es surrealista, o sea, completamente surrealista ya de coña. Conseguir 2 ya sería la hostia, o sea, no sé ni cómo, bueno, en fin, no sé, no hay palabras, ¿no? Para definir que el Barça pueda hacer otra remontada de un 3-0 después de haber remontado un 4-0. Y equipos como el Paris Saint-Germain y la Juve, que no son, pues, equipos fáciles. Evidentemente, la suerte va a jugar muchísimo. Las ocasiones que el Barça tenga, pues hay que intentar marcarlas. Esta vez no puede ser que Buffon te las pare o no puede ser que la tires fuera por poco. Esta vez hay que marcarlas. Y por supuesto, las que tenga la Juve, que seguro que alguna va a tener, pues que no entren, que Ter Stegen esté acertado. Y que el árbitro, ojalá, pues no beneficie a ninguno de los dos, ni al Barça ni a la Juve. Que se juegue de forma limpia y a ver qué es lo que pasa. Ojalá, evidentemente, el Barça consiga clasificarse. Nada más, por supuesto, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.